Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia poética más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de una gran invitada de lujo. Ella es Claudia Solís Ogarrio. Es comunicóloga, poeta, traductora y promotora mexicana, nacida en Ginebra, Suiza. Se cuentan entre sus publicaciones Poemas al Fresco, en Editorial Domés, 1987. Insomnios, con una edición trilingüe en español, francés e inglés, a través de El Tucán de Virginia, 2001. El Colibrí del Delta, colección imaginaria, México, París, Toronto, 2010. Tiempo de Zafra. Bueno, está en francés, no sé si me puedas ayudar a pronunciar. Temps de récolte. Gracias. Antología bilingüe, español-francés, francés-español, coedición, Universidad Autónoma Metropolitana, y nuevamente ayúdame. ECRI Écrit de Forge. de Quebec, Écrit de 2021. Forge. Muchas gracias. Su nuevo De poemario se encuentra en prensa muy próximo a aparecer. Fue agregada cultural en la Embajada de Canadá en México tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Editora de la revista Enlace del Banco de México y gerente de coordinación para la sección de Asia, Oceanía y América Latina del Consejo Empresarial Mexicano para Asuntos Internacionales, CEMAI. Asimismo, en el Museo Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, fungió como jefe de prensa y difusión varios años. Ha colaborado en las revistas Casa del Tiempo, Este País, Inundación Castálida, Exile Quarterly de Toronto y Exit de Montreal, y Que Sea Poesía, revista digital argentina. Han participado en diversos festivales de poesía nacionales e internacionales, entre otros en el Festival de la Ciudad de Montreal, el Encuentro Internacional de Poesía de la Ciudad de México, Festival Internacional de Poesía La Mujer y las Letras de la Academia de Historia y Geografía de la UNAM, y en la Noche de la Poesía en el marco del Festival de la Francofonía que organizan las embajadas de lengua francesa acreditadas en México. Es miembro de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, y hoy día forma parte del equipo organizador del Festival Internacional de Literatura Letras en San Luis, en la ciudad de San Luis Potosí. Pues muchísimas gracias por honrarnos con tu presencia, Claudia. Disculpa si pronuncié algunas palabras erróneamente, pero te agradezco también el apoyo con el francés. Un idioma muy bello que, sin duda alguna, desde la poesía, pues se vive todavía más intenso. Y por ello, por favor, compártenos tu primer poema que nos tienes preparado para iniciar con esta tertulia poética y posteriormente pasamos a la primera pregunta. Por supuesto. Muchísimas gracias, Ana Berta. Estoy muy agradecida de esta invitación a Letras a Contraluz, a esta tertulia poética maravillosa, cuyo nombre es muy sugestivo, ¿no? Ver las letras a contraluz me encantó, creo que es muy creativo, da mucho a la imaginación, puede estar uno hablando del título pues mucho tiempo, ¿verdad? Pues también mi agradecimiento a todos los que nos están escuchando y viendo. Pues estoy muy contenta. Ayer empezamos la primavera, es el mes de mi cumpleaños. Entonces, soy primaveral, soy poeta libre y silvestre. Eh, Comunicóloga, por supuesto, de la Universidad de Anáhuac, que estuve hace muchos años ahí, un paso por una facultad verdaderamente extraordinaria porque teníamos un director que era un filósofo, un gran filósofo, entonces nos hizo leer muchísimo. Pero vamos al tema, no me voy por la lateral, porque me suele pasar seguido, o sea que también tú jálame la oreja y me dices, Claudia, regresa al tema. Les voy a leer un poema, el número 8. Yo suelo no ponerles título al poema, a los poemas. Algunos tienen, otros simplemente los numero. Pero bueno, empecemos con el poema número 8 de Tiempo de Zafra, de esta antología, que escribí en
en una tarde, porque, y después voy a explicar, voy primero al poema. En la tarde de lluvia, de aguas terrosas, el artrópodo se agita en el líquido. Tú, silencioso observador, contemplas con solaz inmenso su lenta agonía, insignificante, minúsculo, indefenso, risible nombre y su sonido, mosquito. 3 sílabas, inofensivo, diminuto, trivial, mas el aguijón se clava en tu hombro. Tu ánimo se vuelve hielo, se duerme la risa, llega a tu brazo, toca la pierna y otra extremidad, apuran el corte. No lo sientes nunca más. Es un poema, sí es fuerte, que lo escribí cuando estaba yo frente a una piscina y estaba este mosquito ahí flotando, ¿no? Y yo siempre me cuestiono, estos, pues hay mosquitos que así te transmitían el paludismo, la chikungunya, la zika, tú vas caminando en los estados del sur, calurosos, tropicales, y nunca sabes que un artrópodo, un bichito que no pesa ni 1 gramo, puede ser letal. Y me vino esto porque leí en una revista a un testimonio de una dama alemana que sacaba su basura todos los días y que en la basura, pues, se anidó este mosquito, le picó y tuvieron que quitar pierna, figura nada más. Entonces, de ahí me inspiró, o sea, fue digamos, el terreno, el abono de la inspiración para escribir este poema. Y que desde tu poesía tú nos muestras que lo imprescindible es la observación, el poder hacer de un hecho cotidiano o trágico algo que se traslade a los versos y que desde allí nos esté transmitiendo esa sensación de terror ante lo que podría parecer tan, pues que no podría causarnos realmente daño, ¿no? Y que puede transformarse en algo completamente, pues como bien dices, letal, mortal, ¿no? Entonces, correcto, correcto. Un poema siempre, en un poema es acción, un poema te debe relatar algo, siempre. Entonces, creo que lo que estoy diciendo va de acorde a este poema donde es una acción y algo está sucediendo, hay un relato ahí, ¿verdad? Sí yo me quedé muy impresionada porque leí este testimonio de esta señora alemana y me quedé pues realmente fría porque pues voy muy seguido al estado de Morelos y claro, pues yo decía, hijo, no me vaya a picar algo y entonces mandé poner mosquiteros por todos lados, duermo con plaquitas y sí, pueden ser muy letales, un bichito que no pesa ni 2 gramos, ¿verdad? Por así decirlo. y Perdón, sí. No, perdón. No, tú dime, Ana Berta. Iba en relación con cómo es que entonces tú consideras que la poesía cobra valor en este día a día, entendiéndolo como este mundo que a veces es muy caótico, que busca lo instantáneo. ¿Cómo lo podrías definir? Y desde tu propia voz poética, ¿cómo se ha ido modulando y cambiando conforme pasa el tiempo?
Mira, Ana Berta, yo creo que la poesía siempre ha tenido valor. Es un lenguaje con que nos conectamos con, fue con los grandes pensadores. Se decía que la poesía era el lenguaje de, de los dioses, ¿no? Se cantaba. Entonces es la primera manifestación literaria que hay. Y los poetas, Ana Berta, tú eres poeta, pues nos comprendemos entre poetas. No tenemos por qué ser narradores. No todos los escritores son poetas. El poeta tiene una forma de apreciar el mundo, de experimentar el mundo de diferente manera. Hay un poeta que me gusta mucho, un escritor, filósofo extraordinario, que se llama, es sino-francés, que se llama François Chen. Él forma parte de la Academia Francesa, que son los llamados inmortales, de ahora pertenece Vargas Llosa a los inmortales, por ejemplo. Pues François Chen dice que la poesía es ese confuso murmuro del alma. Y yo creo que nada más acertado. La poesía también es como una acuarela. Se va diluyendo el color y va tomando diferentes cauces al momento en que tu brocha toca el agua, toca la tinta y toca el papel. Se va haciendo, te va llevando. Y son los colores que se diluyen, se pintan, toman tonos diferentes y van formando. Y tú tienes un trazo o estás haciendo un árbol, son delicados, son casi nubes, ¿no? Claro, hay un gran abanico de poesía, de acercarse a la poesía y de escribir. Hay poetas que son políticos, su política, otros poetas que son pues controversiales, hablan también de las guerras, mi poesía es intimista, es personal. Y claro, pues toca una serie de temas que también son temas que tocan y nos inquietan a todos los poetas, ¿no? Como es el amor, Dios, la muerte, la vida, ¿verdad? Eso, el destino, las estrellas, la naturaleza, por supuesto, ¿verdad? La ciudad, lo urbano, lo natural, el campo, el mar, ¿verdad? El poeta no se separa de su universo, entiende a su universo y ese entendimiento lo manifiesta de una forma artística mediante la palabra. La palabra es el conducto, ¿verdad? Y hay que hacerlo de manera artística. Con esto quiero decir que también hay muchas formas y hay estilos de poesía, ¿no? Y que en todo, como en todo, hay modas. Existieron los modernistas, los simbolistas, los surrealistas, está la poesía de la experiencia, por ejemplo, con el maestro Luis García Montero, que está dentro de, digamos, esa corriente de poética, y ahora pues escribe diferente a como se estilaba en el siglo XIX. Yo recuerdo a mi padre tenía, yo fui hija única, entonces pues yo tenía mucho tiempo para estar sola y mi padre tenía una gran biblioteca, todavía existe, una gran biblioteca y en las noches siempre me, me leía poesía, me leía un poema y también me hablaba de historia. Entonces era maravilloso. Y yo crecí pues con ese tiempo, ¿verdad? Estando sola y los libros, entre libros que hojeaba
Y yo apenas si sabía leer, es más, no, todavía no leía, era analfabeta, pero había un libro maravilloso que era de la biblioteca de mi abuelo, porque también mi abuelo tuvo una gran biblioteca, y que eran las fábulas de La Fontaine, en una edición maravillosa que estaba en francés, con unas ilustraciones de un ilustrador francés que se llamaba Gustave Doré, que bueno, a mí me inspiraron esas fábulas, los siete mulos, el cuervo y el queso, y me inspiraron mucho. Entonces, sí crecí entre una aproximación a las letras de manera muy cercana. Mi abuelo periodista, por más de 70 años, director local del Demócrata, mi padre también hizo revista, todo mundo, como que todo mundo le fluía la tinta, ¿no? Y yo me descubrí poeta, ¿verdad? Pues, ¿qué te digo? Yo empecé a escribir a la edad de unos 12, 13 años, y claro, como casi todos los poetas, no digo no, todos, pues eran poemas de amor, ¿verdad? La pubertad, cuando empiezas a sentir las mariposas y que el ojito, ¿verdad? Y ves al chamaco, ¿verdad? Que se le hace la pestaña así china y ay, ¿verdad? Y que hoy llevaba una camisa blanca con rayitas azules ¿no? O sea, que te empieza a abrir ya el ojito y empiezas y que no te pela o sí te pela, y empiezas a escribir y no, eso es maravilloso, ¿no? Entonces, sí, toda mi poesía también está en torno a esto. La poesía también es un oleaje de la memoria, ¿no? Hay que escribirla en el presente, se desarrolla en el presente, pero se nutre del pasado. Y también ve al futuro, ¿no? Eso es cuando yo digo, hijo, esos son los grandes poetas, cuando pueden ver el futuro, ¿no? Anuncian el futuro. Alguien decía que los poetas, los filósofos y los filósofos, y me falta uno, beben del mismo abrevadero. Y creo que sí, los místicos, los poetas y los filósofos beben del mismo abrevadero. Y nada más cierto que eso. Creo que hay un componente espiritual por naturaleza, un componente místico en la poesía, ¿no? Y que nos dejamos asombrar por la naturaleza. Mi poesía habla también mucho de la naturaleza. Yo veo muchos, como tenemos casa en Morelos, veo mucho, y por eso titulé al libro Tiempo de Zafra, porque es una antología de mis 3 libros, que son Insomnios del Tucán de Virginia, El Colibrí del Delta y Poemas al Fresco, que después voy a hacer un pequeño compás y voy a hablar de ellos, pero otra vez para no irme por la lateral, Morelos es un lugar donde hay zafra, donde se quema la caña de azúcar. Entonces, pues sí, el resultado de este libro como que se antoja algo dulce. Y sí, hay mucha dulzura en este libro, pero también hay tristeza, porque también como el trabajo en las plantíos de caña es bajo un sol a plomo, durísimo, con guantes, porque si no te cortan las manos, de sol a foco están allí, ¿verdad? Es un trabajo muy pesado, un trabajo que implicó siempre la migración de trabajadores temporales que tenían que dejar a sus familias, a sus casas, a sus hijos para llegar y encontrar trabajo en el corte de caña, que por cierto viene de Indonesia, es una planta que viene de Indonesia y que la trae Marco Polo y sus
huestes la llevan a Occidente. Entonces es un momento, el tiempo de zafra, la zafra, es un momento de recolección, ¿verdad? De cosecha de todos mis anteriores libros y un tiempo también de cosecha personal, donde uno ha ido sembrando, 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 sembrando y de pronto recoge uno ese fruto de lo que ha sembrado. Con respecto a esto que nos comentas, Claudia, ¿cómo definirías entonces tu estilo poético y por qué, cómo surge también tu gusto por escribir en francés y en castellano? ¿Qué aporta una lengua y qué la otra para la poesía? Mira, mi estilo poético, dividamos las dos. Bueno, creo que es una pregunta sola y te la voy a contestar, pero por propósitos de ordenamiento y para fácil, la vamos a dividir en dos. Mi estilo poético, yo no tengo un estilo poético como tal. Creo, si alguna vez me he puesto a pensar, bueno, ¿y cómo te consideras? Pues yo creo que soy una clásica contemporánea minimalista. Ese término lo acuñé, ¿verdad? Para, pues, tratar de expresar, porque hoy es muy difícil que uno como poeta hable de su poesía. Pues, ¿cómo es? Pues mejor léeme, ¿no? Porque es como, mira, no, claro, el señor Einstein, ¿no? Pero de pronto te voy a poner esta analogía que creo que va muy ad hoc, sin ser, obviamente no soy Einstein, ni lo seré, ni Sor Juana Inés de la Cruz, ni de las grandes poetas que han marcado con su poesía, han hecho un sello en el mundo de la literatura. Pero te decía, es que por empezar a platicar de mi sello, sí, la analogía, Sí, perdón, decía, le preguntaban a Einstein, oiga, llega un periodista, ¿no? Viene bajando del avión y le dice, se acerca el periodista y le pregunta, oiga, señor Einstein, a ver, dígame, en palabras muy sencillas, ¿qué es eso de lo que ha escrito que se llama su teoría de la relatividad? Pues dígamelo, explíquenoslos a nuestros lectores, a nuestro público, por favor, explique qué es eso en lenguaje muy sencillo y de manera muy breve. Explíquenos qué es la teoría de la relatividad. Pues es casi como decirle a un poeta, bueno, háblame de tu poesía, ¿de qué hablas? ¿De qué dices? Pues es muy difícil que uno como escritor, como poeta, hable de su trabajo. Sí te puedo decir en lo que me inspiro, en eso, que es un oleaje de la memoria, en la naturaleza, sí, pero un estilo como tal, pues yo creo que hay que leerlo, ¿no? Sí, sí hay imágenes, creo que la poesía son imágenes, pero también creo que de lo que peca la poesía mexicana es que adjetivamos mucho y el adjetivo, y cada vez hay que ser más sencillos, hay que quitar ese betún que va contra lo que se escribía, como se escribía en el siglo XIX, ¿no? O a principios del 20, por ejemplo, yo recuerdo mi padre de pronto me decía, míralo, escucha para que aprendas lo que es castellano. Y ahí te va, la nuda grey blanquea sobre ponto glauco que revela oculto escollo. ¿Quién crees que es ese? ¿A qué te suena? A Díaz Mirón, a Salvador Díaz Mirón. La nuda grey blanquea, o sea, los borregos, está hablando del mar. La nuda grey blanquea sobre ponto, ponto es mar, glauco, que es azul, que revela oculto escollo.
pues son las piedras que están saliendo, las rocas que contra donde las rocas en el mar, a las que las olas llegan y chocan y forman pues esa espuma que va haciendo la nuda grey blanquea. Grey, un rebaño, eso es lo que quiere decir la grey, la nuda de lana, ¿sí? La nuda grey blanquea sobre ponto glauco, que revela oculto escollo. Dice, eso es español. Pues claro, eso era a finales del 19, principios del 20, pues ya no escribimos así, ¿verdad? Y bueno, yo creo que también uno va descubriendo y va cambiando, te van cambiando los gustos, ¿no? Uno empieza a escribir, por ejemplo, en este libro, el primer libro, que lo ilustra un querido amigo que en paz descanse, Héctor Martínez Vara, que me hace unas ilustraciones preciosas, pues me lo prologa Enrique González Rojo Arthur, que en paz descanse también, un gran filósofo y gran poeta mexicano, nieto de González Martínez. En este libro, pues, como todos, ¿no? Empezamos a acercarnos a los griegos, ¿no? Así empezamos todos, así como que empezamos a coquetear. Y hablando del estilo, pues, aunque es la misma voz, es mi misma voz, va cambiando en el tiempo. Fíjate, por ejemplo, te voy a decir, hoy castiga en mi memoria las horas custodias de tu beligerancia al firmar el pacto, bajo una cúpula que coronó a los fieles, cuando los árboles habitados por crónicas poco conocidas se repitieron en triples sonatas nocturnas. Llueve, la cassette se rompió, te hundes en el aplauso de la lluvia. Qué belleza. Aquí hablo de cassette, imagínate tú, cassette, pues eso ya, pues el Spotify, ¿no? O el playlist se rompió. Yo todavía tengo cassettes, entonces creo que eso nunca se pierde, ¿no? Como que es esa memoria y aparte lo vives de manera diferente, no es lo mismo como escucharlo con los audífonos y todo, que estar con el cassette ahí dándole cuerdita para que era muy padre esa. Con el lápiz, ¿te acuerdas? Con el lápiz sí. Lo enrollábamos. Sí, pero sí. No, una vez me preguntaban a mí, oye, ¿y tú ya habías nacido cuando existían los cassettes? Digo, bueno. Pues claro que sí. Claro que sí, pero ¿sabes qué? Era lo que hablaba con mi prima ayer. Le digo, estamos frente a es una nueva civilización. Por eso está todo tan agitado. Sí. Estamos empezando una nueva civilización. Entonces, ¿qué pasa? Los libros, pues cada vez hay menos bibliotecas. Los chavos, pues si viven en espacios y los departamentos, un departamento, pues 60 metros cuadrados, ¿dónde vas a poner libros? ¿Dónde? Además, pesan mucho. Pesan. Y eso en ciudades como la nuestra, ¿verdad? Que el suelo es crítico, es sísmica, está fracturada por todos lados porque la voracidad inmobiliaria es asombrosa, ¿verdad? Que, pues sí, de pronto, ¿qué es lo que va a pasar con estos tesoros, no? ¿Qué es lo que va a pasar? Y que claro, yo soy de la era del papel, yo nací en la era del papel, y claro, es un tacto, mira cómo huele, ve qué portada,
las hojas, es la amabilidad de leer en un papel, porque en la computadora, pues sí, mucha gente en la computadora, lee en la computadora, sí, todo, pero es estar trabajando detrás de un foco y te da Sí, sí, pantallitis y en poco veremos a los niños de 4 años, 5 años ya con anteojos, todos, sí, porque ya todos. afecta la vista. Sí, Entonces eso es terrible y aquí puedes subrayar inmediato y es otra textura y finalmente también un libro no solamente es un regalo preciado y un tesoro, es un arma, porque tú llegas y, puedes ver mi sitio, sí, 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 pero es lo presencial, esto es presencial, es de carne y hueso, y lo que va adentro es de carne y hueso, no hay retoques, ni Photoshop, ni fake news, no, esto es real, por eso es un arma, y tú das un libro y entonces cobra otra dimensión. sí, 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 Cobra sí. otra dimensión el contenido, tu literatura, tu poesía, tu novela, lo que tú quieras. Ujú. Y, En y este, en este sí, punto, Claudia, ¿qué consideras que aporta a las nuevas generaciones la palabra poética? Comprendiendo desde esta situación de que ya casi los jóvenes a lo mejor em, no se detienen a estar leyendo a los clásicos y prefieren a lo mejor novelas más eh, juveniles que te tocan temas no tan profundos o algunos que de plano ni siquiera quieren, no tienen el deseo de abrir un libro. ¿Qué entonces está aportando la palabra poética a estas nuevas generaciones? mira, yo creo que las nuevas generaciones, la poesía es un género muy vivo, muy vivo. Hay librerías especializadas en poesía, hay mucha gente que finalmente ha encontrado en la poesía no solamente un arte, sino un modus vivendi, que lo encuentro maravilloso. Sin embargo, y lo dije ayer en un programa de radio, la novela es a hoy día el género hegemónico. O sea, para la poesía hay poca musculatura, ¿no? Los editores, no, pues no, eh, eh, la poesía no vende, ¿no? Bueno, no vende o vende a quienes, ¿no? La poesía no vende. La poesía la leen los poetas, sus colegas poetas. No la lee una gente que va a caer, un común denominador de lector que podría adquirir una novela, ¿no? ¿Por qué? Porque la poesía es el lenguaje para hablar con los dioses, es el lenguaje que viene del alma, es el lenguaje en el que te estás también desnudando, es el lenguaje con el que te cortas las venas y que ves el mundo con unos ojos o con una mirada muy especial. Hay que, hay que apreciar el lenguaje, son lenguajes cuidados, o pueden ser lenguajes cotidianos, pero es la forma de componer, cómo está estructurado lo que dices, lo que no dices, cómo lo dices. Entonces, sí digamos, la poesía de de las tapas, por ejemplo, por así decirlo, perdón, de un entremés, la poesía es el caviar. No a todos les gusta. Es como el caviar. No a todos. Tiene un sabor diferente, un sabor fuerte, un sabor marino. No está hecha para todos. No está hecho el caviar para todos. Eh, es, es muy Es complejo. Entonces, sí, lo dije, sí lo digo, creo que también, pues hay que buscar más apoyos. Creo que hay una poesía contemporánea de jóvenes muy buena. Creo que volviendo a cómo se escribía a principios de siglo y ahora
ha cambiado mucho. Claro, la buena poesía rebasa como cualquier obra, rebasa el tiempo, ¿no? Y creo que hay que estar muy puntuales en lo que se publica, y porque de pronto, pues, como ahora se nos mide, porque todos estamos, ¿verdad? Pues no, no. Mira, Rulfo, 3 libros. ¿Y dónde está Rulfo? 3, no tienes 50. Entonces, un libro, un libro se medita. No digo que no tienes que decir muchísimo, puedes decir muchísimo y tienes un caudal de ideas, hay muchas cosas que quieres decir, pero, pero siento que de pronto hay que, hay que ver más la calidad que la cantidad, ¿no? Y, que, y hay que respirarlo. Un libro se respira, se reposa, se retoma, se vuelve a dejar, se trabaja, se tiran, hay cosas que tachas y dices, esto es ¡pum! Y de pronto, a ver, lo boleas con alguien y vas a los talleres y es otra mirada. El lenguaje hay que estar en los talleres, Sí, ¿no? Hay que sí, estar, porque el lenguaje es como el mercurio, ¿no? Tiene tantas facetas y se te escurre entre los dedos y tienes ahí el texto y ya le cambiaste y dices, no, ya quedó bien, ¿no? Y a la mañana siguiente le vuelves a dar y así, y finalmente, como decía Mallarmé, un poema no se acaba, un poema se abandona. sí. Sí, siempre estamos como reestructurándolo, quitando, poniendo, ahí modificando a lo mejor alguna palabra. Por aquí pues envían saludos. Ah, Guadalupe La Chinaca dice saludos acá escuchando, que tuvo también la oportunidad de estar en esa lectura, jornada de poesía con Liudmila, otra extraordinaria poeta también y conductora, entrevistadora, y Eduardo Samuel Rivero Reyes, también saludos a ambas y qué gusto escucharlas. Em, ya para que nos vuelvas a compartir otro de tus poemas, pero previo a ello, em, en en este tipo de reflexión que a veces uno hace con respecto a lo que significa ser poeta y la poesía, ¿qué se requiere entonces para ser poeta y para transmitir una emoción o percepción en el lector? ¿Y cuál vendría siendo la función del poeta? ¿Tiene una función? función. Pues mira, yo creo que el poeta es un visionario y sí tiene una función, llenarnos la vida de poesía, aunque sea la palabra redundante. Esa es la función, de trazarnos un camino, de trazarnos una mirada, de dibujarla, eh, de cantar las palabras y de cantar la belleza de estar vivo y de lo que nos rodea y del mundo, ¿verdad? A través de las palabras. Entonces, creo que sí cumple una función muy importante, muy importante. Y la poesía hoy día, como te decía, entre los jóvenes, creo que es un género muy vivo, lo seguirá siendo y, y bueno, que vivan los poetas. Ayer fue el Día Internacional de la Poesía, o sea que bueno, cada vez cuando hay, no cada vez, que hay un premio Nobel que se le da a un poeta, pues a mí yo me regocijo, porque normalmente se lo lleva la narrativa, ¿no? Entonces, yo creo que eso es maravilloso, es pues el máximo lauro, el máximo reconocimiento, aunque pues hay poetas que, pues, por ejemplo, a la última que se la dieron a Luis Gluck, pues no te conmocionen, ¿no? No te veas reflejada mucho. Sabes que es buena porque lo lees y dices,
pero claro, pues una larga trayectoria, ¿no? Y mujer, pues enhorabuena. Sí, sí, sí. Y entonces, para ser poeta, ¿qué es lo que se requeriría? Cuando un joven a lo mejor está encontrando apenas qué camino seguir y está entre las dudas de si seré poeta, no seré poeta, si voy por el camino correcto de la literatura o estaré errando, ¿qué entonces no puede faltar para que alguien pueda em, saberse poeta? Bueno, lo primero yo creo que es empezar a jugar con el lenguaje, eh, jugar con la palabra, que se permita jugar con la palabra y que permita que su corazón hable a través de la palabra. Eso es lo primero, ¿no? Y hay un refrán que dice que de médicos, locos y poetas todos tenemos un poco, pero que persista. Ahí está donde está el poeta, que persista. Y si sigue y sigue y no ceja, ¿verdad? Pues seguro tenemos un poeta allí y a veces somos tímidos, no queremos mostrar a que estamos escribiendo y que eso, porque, ay, poeta, pero no, hay que sacarlo a la luz. Si están en secundaria y tienen maestros obviamente de literatura, enseñarlos y que los encauce. El primer contacto que tenemos fuera de casa que nos forma es la escuela. Entonces, si tenemos buenos maestros, pues acercarnos a ellos sin pena, sin miedo, sin timidez. Esto y quiero verlo con usted, maestro, quiero tallerearlo con usted, que se hagan talleres en las escuelas, ¿no? Y desde que son niños, porque así como ahora se hace necesario que tengamos educación financiera y no nos quememos la quincena en el primer día que nos las dan, ¿verdad? Y que cómo manejen sus finanzas, es igual, necesitan tener una educación poética, que es una educación vital, y vital viene de la vida. Porque hay que hacerlo y además la escritura sana, sana, la poesía sana. ¿Y qué mejor ingrediente para detonar la poesía cuando hay dolor? Cuando hay dolor, ¿no? Cuando hay, ¡ay! Eso, porque también hay épocas por las que uno transita y transitamos todos, ¿no? Que es necesario tomar la pluma y agarrar y sanarme de este dolor que me quema, de esta experiencia que tuve y ver cómo la vierto al papel. Y cada vez, y aquí me voy un poco a lo que pecaba no pecaba, sino pues era la forma de escribir en la literatura mexicana, de que nos impresionan mucho las bellas palabras y como muy barroco. No, 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 no. Hay que hacer, Ir al es una punto. cuestión de ritmo, hay que limpiar, hay que limpiar. El poema es como una cebolla. Hagan de cuenta que tenemos una cebolla y hay que quitarle las La capas, cosita, las sí. capitas y las capitas, y lo que está hasta el fondo, hasta el fin, ahí es en donde reside el poema. Y obviamente leer. Soy poeta, sí, pero lee poesía. Lee a Vallejo, lee a Paz, lee a Pacheco, a Sabines, lee a Sor Juana, lee a Dolores Castro, lea, ¿no? A esta chiapaneca cuyo nombre se me escapa,
por favor, la de la librería Rosario Castellanos. Castellanos. Ok. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y que lee. Torni, Gabriela Mistral. Hay Ida Vitale. Sí, también. ¿No? Hay otra chilena cuyo nombre no, uruguaya, que también se me escapa, que es maravillosa. Ida Vilariño, por ejemplo. Y de la parte del francés, y quiero hacerles un paréntesis. ¿Por qué francés? Mira, sucede que yo nací en Ginebra, porque mi padre fue funcionario de la Organización Internacional del Trabajo, cuya sede está en esa ciudad. Y entonces, pues, a bien tuve estar ahí, nacer allí, a bien o a mal. y entonces, pues, algo se queda en el subconsciente. 4 años ahí, se te queda en el subconsciente, sí, uno capta, y yo ya, pues en mi casa, pues claro, se hablaba en español, ¿no? Pero salía, llegaba la nana o esto o lo otro, salía a jugar ahí al parque, a los areneros, y pues ¿en qué hablaban los niños? Pues en francés. Y entonces, pues sí, y se me quedó, y claro, llegué muy niñita, pues se me olvidó, ¿no? Y volví después a estudiarlo en la Alianza de San Ángel, que era maravillosa. Yo tengo unos recuerdos, ¡ay! Era tan bonita, porque enfrente del Monumento Obregón, yo recuerdo que saliendo de la clase, nos íbamos a las resbaladillas, increíbles. Y la escultora, que no sabíamos qué íbamos a hacer después, ¿verdad? Íbamos, porque eran mis compañeras de la escuela, íbamos a la Alianza Francesa de San Ángel, que era tan bonito, los libros, Massieu, Madame Thibaut. Entonces como que empieza uno a rememorar lo que está atrás, 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 atrás. Y mis padres también tenían amigos francófonos, y como habían estado allá, pues a veces tenían reuniones y yo iba, y por eso mi inquietud también del francés. Después estuve estudiando en una escuela cerca de la ciudad de Montreux, en un pueblecito donde vivía ni más ni menos que Chaplin, en Vevey. Maravillosa, sí, una ciudad preciosa junto al lago, junto a esas montañas nevadas. No, lindo, lindo, lindo. Entonces, todo eso también ha formado parte de mi poesía. Y claro, ¿por qué francés? Pues de pronto por eso sabía francés, tenía amigas francófonas, y bueno, pues salieron las ediciones con una déjame decirte, una gran traductora, Ana Cristina Zúñiga, que es la que me traduce y que me lee muy bien. Me permitió que mi espíritu la habitara. Entonces, es impecable, es una traducción impecable, y mira que es difícil traducir poesía. Yo creo que eso es lo más difícil. Porque es un lenguaje muy personal, muy propio, muy cultural también. Son las pequeñas sutilezas del lenguaje que están, y el diablo está en los detalles. Entonces, aunque pueden tener el mismo significado, o sea, puede estar, es la traducción literal, de pronto hay un sentido muy sutil que cambia el significado de la palabra o el peso de la palabra. Y claro, una lengua, sea inglés, sea francés, sea náhuatl. Ayer estaba oyendo náhuatl y dije, ¿y por qué nunca he podido traducir al náhuatl? ¿Quién estaría interesado en traducirme al náhuatl? ¿No? Es un universo. Cada lengua es un universo, es una moral diferente, es una forma de sentir diferente. Es otra cosa, es otro espacio, es otra piel. Entonces eso es lo maravilloso, las lenguas te abren mundos. Y yo les exhorto, sean poetas o no, que se abran a otras lenguas.
¿Nos podrías compartir una lectura de alguno de tus poemas que estén primero en castellano, en francés y en inglés? ¿La ¿Cómo tendrás a la no? mano? ¿Cómo no? Sí, 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 sí. A ver, Mira, te escuchamos. quiero ver, estoy viendo en inglés. Este se llama... mira. Este se llama Muchos años, hace muchos años. Por ejemplo, ahí va. Hace muchos años. Es un jaguar el lado nocturno de la vida, un lenguaje en el que no tengo que pensar, la brecha entre el habla y el silencio, donde tiene su origen el más profundo de los sentidos, ahí donde amortajo difuntos con mis ritos mestizos. Una lluvia compasada corteja la escena de esta cinematografía barroca. Yo, una lección de síntesis, él, una lección de espera. Many years ago, the nocturnal side of life is a jaguar, a language in which I do not need to think, the breach between the spoken and silence, where its origin lies in the depth of the senses, where I shroud the dead in my crossbed rituals. A measured rain courts the scene of this Baroque cinematography. I, a lesson in synthesis. He, a lesson in waiting. Ahora va el francés. Sí. Ahora va el francés. Déjame ver en dónde está la versión. Creo que está al final. Estoy buscando la misma, ¿eh? Sí. El mismo, estoy buscando el mismo poema. ¿Dónde está? De bioquímica de números. Peregrinaje. Luz. No lo encuentro. Point de vue, fièvre, de couture, no lo encuentro y tampoco quiero tener a los a nuestro auditorio aquí esperando, ¿no? Pero te leo otro en francés. Sí, perfecto. Este se llama en francés uno. Siempre trato de leer cortos porque a menos que... ¿Cuánto tiempo tenemos? 7 minutitos todavía. Todavía. Uy, en 7 minutos puedes decir muchas cosas. Ya lo encontré en francés. Il y a des années. C'est un jaguar, les côtés nocturnes de la vie, un langage dans lequel je ne dois pas penser, la brèche entre la parole et les silences, où il trouve son origine, les plus profonds des seins, où j'enveloppe mes morts avec des rituels métis. Une pluie cadencée courtise la scène de cette cinématographie baroque. Moi, une leçon de synthèse, lui, une leçon d'attente. ¡Qué belleza! Un tema precioso, Gracias, Ana Berta. Gracias por este tiempo, por este espacio, por tus preguntas. Me encanta estar pues aquí en
en esta tertulia, en esta letra, en estas letras a contraluz. Me encantó el título, te lo voy a robar. Porque los escritores somos terribles ladrones. Intertextuales siempre. Intertextuales, manejamos y de aquí. Eso era, hablaba, no sé a quién estaba leyendo. Pues la creatividad viene de todos lados. Tú no eres solo, sino lo que has leído, cómo lo interpretas, y ahí está la innovación, ¿no? Sí, Esa así. reinterpretación. Sí, Ya sí. casi para ir terminando, Claudia. Em, Compártenos a quiénes considerarías tus autores o autoras predilectas y por qué. Ya nos mencionaste a varios poetas, pero ¿cuáles son los que dices no se pueden ir de este mundo sin haberlos leído y sin haberte tomado el tiempo de comprender cada una de sus palabras? Ay, mira, eh, ya te hablé muchos de poetas hombres, no, pero también mencioné algunas Sí. mujeres. Te voy a decir, mira, yo creo que Elizabeth Bishop es grandiosa. Es una poeta anglófona muy seria. Es un peso mayúsculo, perdón. Eh, Ida Vitale me encantó porque además la conocí, entonces tengo esa experiencia que es pues asombrosa y única e insólita, que cuando tú conoces a una mujer de 100 años, con una poesía exquisita, y pues es como que te den lo total, ¿no? Lo total. Entonces dices, pues hay que leerla, te conmueve y la estás escuchando, la lees y la estoy escuchando. Digo, ¿qué Se pasmó tu video. No sé si me puedas oír. Em, pero bueno, mientras regresa Claudia Solís Ogarrio, pues invitarles a seguir sus wow, redes sociales. María Rivera tiene son ya nuestras contemporáneas, que uno que se llama Los Muertos, qué bruto, qué poema, es tremendo. ¿Quién más me gusta? Pues la Pizarnik, aunque digan que es dice, no, pues no es buen poeta, cada quien tiene sus puntos de vista, no es una buena poeta, porque pues nada más habla de puras cuestiones personales. Yo creo que es inmensa Pizarnik, ¿no? Es inmensa. Y a mí personalmente me encanta, digo, decir, estoy, me voy abajo, estoy más abajo, la estoy parafraseando, ¿no? Ya no puedo ir más abajo. Y pum, es cuando se mata, o me voy hasta el fondo. Ya no recuerdo, pero hay que leerla, hay que leer a Pizarnik, hay que leer a Elizabeth Bishop, hay que leer a Sor Juana Inés de la Cruz. Por favor, esa sigue siendo de una modernidad extraordinaria, extraordinaria. Hay que Dolores Castro, que es de unas tan profunda y al mismo tiempo tan sencilla que te quedas, ¿no? Es increíble, increíble y ay, se me llena el corazón nada más de pensar en ella. ¿Quién más? ¿Quién más? Pues yo creo que hay un gran nivel, tienes a Beatriz Saavedra también, hay un gran nivel que empieza a leer su poesía y dices, hijo, esta mujer es intensa y sientes como el infinito, como una cascada, ¿no? Es una cascada y dices, espérenme, ¿dónde voy? Yo no voy, apenas, yo voy entre las piedritas en el riachuelito, espérenme. Este, Sí, sí. yo creo que sí, y me encanta que haya muchas mujeres. Creo que, y lo que dicen, porque ahora estamos apareciendo, hay un gran libro que espero que lo busquen, no sé en dónde se encuentra, que se llama 9 siglos de poesía de mujeres francófonas.
9 siglos. Y empiezas a leerlo y te das cuenta que en el siglo, en 840, el siglo primero, las mujeres están hablando, 1102, las mujeres están hablando de que las preocupaciones, estoy embarazada, va a venir mi marido, porque se iban a las, pues a las cruzadas, y ellas embarazadas porque ya se habían involucrado con otro, y cómo le hacían para qué iban a hacer para cuando daban a luz. No, todas esas inquietudes y preguntas. ¿Te imaginas eso? Lo hablaban en el medioevo. Y ahí están los testimonios de esas mujeres. Es un libro maravilloso, maravilloso, 9 siglos. Entonces, eso lo hizo, te voy a decir quién. Ay, Verónica Martínez Lira y Raquel Weiss. Ok, para Espléndido. Y buscarlo. además una edición divina, divina, divina. Raquel Huerta tiene muy buena poesía. En paz descanse, mi amiga, la extraño. Le mando un saludo desde aquí. Vecina mía también. Pero siempre Sí, vivirá a través de sus letras. Y esto, siempre vivirá, siempre vive. Uy, sí la recuerdo y tengo un librito aquí que se llama mm, creo que la poesía tiene que ser. Ya se nos acabó el tiempo. no, es que se fue tu video y ya no alcancé a oír el título del libro de Raquel Huerta. Eran el viaje de los amantes, lo tengo allá afuera, y ahorita no lo recuerdo bien, pero lo vuelvo, te lo puedo mandar, si Sí, por después te puedes referir a ella y al libro, porque es muy bonito, es un libro de autor realmente, porque es un objeto de arte, ¿no? La poesía tiene que tener también eso, es visual, tiene que ser algo delicado, una edición pulida, que te guste tenerla entre las manos. entre las manos, y a veces hay que, como decía mi maestro Casar, Eduardo Casar, gran poeta, que le ponen hasta nombres en las calles, pues hay que hacerla portátil, ¿no? Entonces los libros normalmente son chiquitos, son portátiles, y mi maestro Bernardo Ruiz, a quien quiero mucho, le mando un saludo desde aquí, que él fue quien me sacó del closet. Él fue. A él, gracias a él, Hoy tengo tiempo tenemos de esos sabrá libros. que me ha catapultado. Me sacó del closet. Gracias, Bernie. Te quiero Maravilla. mucho y está muy cerca también de mi corazón. Yo sé que por Espléndido. ahí anda. Sí, Sí. y que le Pues mando saludos. Le Claudia, mando saludos y compártenos. mejores deseos de recuperación. Sí. Ah, sí, que se recupere pronto, estaremos en oración también por él. Ya para ir concluyendo, compártenos un poema más, por favor, en voz alta. Eh, Y si quieres compartir tus redes sociales o sitios web en los que pueden hallar tu obra, o dónde pueden hallarla en físico o solo digital, cómo pueden llegar Mira, a tus versos. eh, la edición mexicana de Tiempo de Zafra, que es pues la antología de mis anteriores libros, la pueden conseguir en UAM Libros, porque la publicó la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Libros. Ahí pueden conseguir el libro. Y eh, la edición canadiense, que es esta, que tienen lo mismo, pero pues una es mucho más bonita que la otra, está en Amazon. En Amazon. Que la busquen en Amazon, ahí está. Amazon, es posible que Amazon Canadá, pero la mandan, es igual. En Amazon. Y los otros, pues ya se acabaron. Ya existen ya se quedaron pues En se cada acabó la biblioteca. edición, sí, se agotó la edición y
Y hay editoriales que desaparecen, por ejemplo, la de Domés, pues desapareció, es una editorial del ingeniero Eugenio Méndez Docurro, quien fue presidente, fue el primer director, creó y fue el primer director de CONACYT, después fue secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno, creo que del gobierno, no sé si de Echeverría o de López Portillo, en alguno de los dos, no recuerdo bien, pues también desapareció. Y bueno, pues es la vida, ¿no? De pronto son referentes que como los edificios que van siendo un referente para tu vida, de pronto dicen, ¿y qué pasó? Ya lo quitaron, no, pues ya tiraron el edificio, ya tiraron la casa, pues eso, y ya es otra cosa. Pues así Sí. es la vida, es la vida, es la vida, y seguir rodando y caminando, ¿no? Y que Seguir quedaron en caminando. esas bibliotecas personales, estos afortunados que tienen tus libros y que esperamos de todos modos saques nuevas ediciones para que los que ya no tuvimos esa fortuna podamos tener esa oportunidad. Sí, va a venir mi nuevo libro y entonces sí vamos a hacer, ese es un libro que va a ser una maravilla porque es un libro muy duro, no es un libro suavecito y Y de fácil como lectura, ¿no? Sino que es dulce, de digerirlo poco a poco. dulce, no, yo creo que tal vez es lo más fuerte que he escrito hasta ahorita porque de pronto me da el COVID y el COVID me hace, estoy en un hospital y me hace referirme, viene el oleaje, no un oleaje en la memoria, un tsunami de la memoria, donde te he tenido, donde tengo que relatar todas esas experiencias límites que no han sido pocas, donde he estado flanqueada por la muerte como tal, flanqueada, y finalmente la venzo, ¿no? Pero muy fuerte, es algo de que es un tsunami. Entonces, ya les voy a compartir algo que me da mucho gusto, pero mira, estos son los dibujos de María José Lavín que me está haciendo, no sé Más dónde lo ven. al centro, ahí está. Allí, los Oh, dibujos de ella. Mira, aquí empiezan a montar el libro. Entonces, los voy a invitar, ya cuando lo tenga hacemos algo, y sí, sí, mientras ya sí, los invitaré a la presentación, te agradeceré muchísimo, Ana Berta, que me eches una mano, que me hagas promoción claro cuando que lo sí. presentemos, y me dará mucho gusto verte allí y darte Igual. firmado a una copia, un ejemplar del libro. Muchísimas Entonces, gracias, Claudia. pues siempre hay que ver hacia adelante. Sí, Hay que ver hacia adelante, hay que ser optimista y adelante. Y la ah, poesía siempre ante este mundo inseguro, incierto y convulso. así es. Es Sí, cuando más se totalmente de necesita. acuerdo. Con ese es el cierre perfecto, pero no me quiero ir sin que antes nos compartas una lectura en voz alta de un poema con el que quieras cerrar. Un poema con el que quiera cerrar. Híjole, eso siempre es difícil porque, Sí. ¿verdad, hijo? ¿Cuál cierro? Espera, creo que este es muy, ¿lo quieren erótico? ¿Lo quieres erótico? ¿Lo quieres erótico? Bueno, Erótico. erótico, claro, porque eso también tenemos que hablar las mujeres. Espérenme. Se llama Impromptu. Es muy chiquito porque ya además tenemos poco tiempo. Y se los voy a leer en los dos idiomas. Impromptu. Hay que hacer el amor a toda hora, alimentarlo, explosión de líquen, recrearlo, soles albinos, succionarlo, membranas de heno, tu iris, oro, girasol de otoño, huracán en trayecto. Ahí va en francés. Il faut faire l'amour tout le temps. Le nourrir, explosion de lichen, le recréer, soleil albinos, l'aspirer, membrane de foin, ton iris, or, tournesol d'automne, ouragan en trajet. Preciosísimo. Muy, muy agradecida
de que hoy nos hayas podido honrar con tu presencia, Claudia. Espero no sea la última vez, sino la primera de muchas, y en lo que se Con pueda mucho gusto, ayudar, con mucho ahí gusto. estaremos promocionando cuando salga la presentación de tu libro próximo a salir a la luz. Un abrazo Claro, a la distancia. Muchas gracias, de verdad, igualmente. por tu tiempo, por todo lo que hoy nos has permitido conocerte y compartir de poesía. Y también a quienes nos vieron en vivo, a quienes nos ven en diferido, muchas gracias por su atención, por su tiempo. Disfruten de este fin de semana y estamos aquí en Letras a En Contraluz Contraluz. con más tertulia.